Mes 9 en el tiempo del Eterno. Mes 12, día 18 del 2025. El Señor me llevó a analizar a Samuel, fiel en su cometido al Señor, desde sus primeros razonamientos hasta su muerte. Mas tuvo 2 hijos infieles, convenencieros. Un pueblo que desechó al Dios eterno por un rey, un mortal como ellos. Allí llegó el zarandeo, donde la mayoría se sentía fuerte por estar todos juntos. Pero Samuel no siguió la mayoría. Al enterarse también de la infidelidad de sus hijos, los reprendió y destituyó de su cargo de juzgar los problemas del pueblo, muy diferente a lo que hizo Elí. Samuel y su esposa sufrieron una grande desilusión como padres, pero a pesar de dicho dolor permanecieron inmóviles en su fe y convicción. Mientras todos los que despreciaron al eterno Dios, que siempre fue por ellos, la minoría se juntó a Samuel e hicieron la escuela de los profetas. Un mismo tiempo, un mismo lugar, un pueblo que conocía las leyes del Eterno, mas 2 caminos, obedientes versus desobedientes. Es increíble que lo que fue, es y sigue siendo. Vemos la Trinidad versus la Deidad. En la Trinidad, el Padre es una fuerza, una energía, una brisa. Se transforma cuando quiere en el Hijo o en el Espíritu Santo. Y está en todo, inclusive en el ser humano. Todo esto es parte del panteísmo. Versus la Deidad, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 personas individuales, con un mismo propósito, con un mismo pensar, con un mismo deseo, de hacerle siempre el bien a sus criaturas, y están en pro de la salvación de nosotros los mortales en este mundo, en este planeta Tierra lleno de pecado. Están las alabanzas al Eterno versus los cantos a los sentimientos de los hombres. Están los himnos de alabanza versus la música contemporánea. La ordenación de individuos por el eterno Dios versus ordenación de hombres por hombres. Estudios, educación que elevan al eterno nuestro ser, como agricultores, constructores, domadores, alimentación, cuidado del cuerpo, enseñanza de la Biblia, curar con la naturaleza, el estudio de esta, el estudio de la mente. Allí nos ha dejado Dios, mente, carácter y personalidad, tomo 1 y tomo 2. Elaborar un buen pan, confeccionar para salud y no para solo gratificar el gusto, recortar el cabello, costura, ser ama buena de casa, ser un buen proveedor, inventores de industria, sin presiones, sin nerviosismo, sin cumplir agendas de otros, sino la del Eterno para mi vida. Una vida tranquila, una mente pasiva que pueda pensar, que pueda analizar, que pueda observar, que pueda aprender de su Creador a través de todo el libro de la naturaleza, versus estudios por acreditación para ser aceptados en la corriente del mundo, corriendo tras exámenes, corriendo tras reválidas, con mentes afiebradas, poco sueño, mal comidos, en fin, todo para cumplir con la agenda del mundo. La moneda real, que es el trueque, la virtud o multiplicidad de industrias, versus la moneda del mundo, sometimiento al sistema para poder participar de ella. El sistema de salud real, obediencia a la reforma Pro Salud 100%, es una inmunidad normal a nuestro cuerpo. Viene la salud por obediencia, con no operaciones, no inmunizaciones, no drogas, versus el sistema del mundo, con la inmunización según artificial, operaciones, drogas, búsqueda de la salud sin dejar de complacer el gusto pervertido.
El transporte real, a pie, en animales o carreta, que yo mismo puedo hacer, versus transporte dependiente del sistema, carro, trenes, aviones, barcos. Análogo, papel y lápiz, versus tecnología, computadora, tableta, celular, que mientras nos permitan utilizar, las podremos utilizar, pero cuando ya no quieran dejárselas usar a los hijos de Dios verdaderos, ya entonces hay que volver a todo lo que es análogo, porque es lo que es realmente real. Gas y electricidad versus carbón y leña, donde el ser humano tiene el real control con el carbón y con la leña. Estufa o horno versus lo real. Poner 3 piedras, hacer un fogón o hacer una estufa de barro. Todo lo que es real es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Todo lo que es irreal es lo que hay que depender del sistema para poder tenerlo o hacerlo. Analicemos esto, amados hermanos. Es imperativo en esta hora que nosotros estemos caminando en lo que es real y no en la ilusión. Hemos nacido en Egipto, pero el Señor nos está llamando a salir de Egipto. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que no es real se nos va a ser quitado. Por eso el eterno Dios de años, de tiempos, muchos años atrás, desde nuestra hermana Elena G. de White, nos está llamando a que nosotros salgamos al campo. De hecho, en la palabra de Dios vemos ahí todos los beneficios de las personas que vivían o en los desiertos lejos de las ciudades de aquel entonces, o en las montañas lejos de las llanuras de aquel entonces. Los beneficios que habían, y siempre eran los hijos de Dios los que estaban lejos de las ciudades y de las llanuras. Los incrédulos eran los que siempre estaban en las llanuras y en las ciudades. Ya cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a que conquistara Canaán, y muchos de ellos moraron en ciudades, pero eran ciudades formadas por ellos, bajo la teocracia divina, no mezclados con los del mundo. Muchas veces se lee la palabra de Dios para tergiversarla, para que se acomode a lo que nosotros creemos, pensamos o queremos. Y esto, ciertamente esto, va a ser la fatalidad para muchos. Y es triste que usted aconseje a una persona a que vaya caminando al camino real y deje lo irreal, y que la persona no quiera hacer caso. Pero más triste situación va a pasar la persona que no está haciendo caso. Así que, amados hermanos, pensemos ciertamente en lo que es real. Recordemos esto: lo real, yo puedo tener el control. Lo irreal es aquello en lo cual yo no puedo tener control. Y así nos vamos a dar cuenta de qué es lo que el Eterno está queriendo hacer con su pueblo en esta hora. Cuando nos dice, vayan al campo, sitio donde nadie quiere estar. Esos son los sitios que son inaccesibles, sitios difíciles de llegar, sitios donde muchos quisieran llegar en un vehículo, pero no, solamente si no es a pie, en animal, no se llega. Sitio que tenga agua, su propia agua. Sitio donde no seamos estorbados en adorar a nuestro Dios. Donde podamos cultivar nuestros alimentos. Casa pequeña, para que tengas lo que realmente es necesario: techo, abrigo, comida. Lo necesario. Mientras más cosas tenemos en una casa, más tiempo tenemos que dedicarle en limpieza, en arreglo, aquí y allá. Mas cuando algo es pequeño y tenemos pocas cosas, todo se hace rápido y tenemos tiempo para lo que realmente más necesitamos.
estudiar profundamente la palabra de Dios, cultivar nuestros alimentos, meditar en su palabra, analizar todo en nuestras vidas para poner en orden lo que realmente tiene prioridad. Así que, amados hermanos, esto se lo traigo para que todos analicemos esto y podamos entender que tiempos difíciles aún más rápido tenemos frente a nosotros. El tiempo corre, no se detiene, sea que hagamos o no hagamos, el tiempo no se detiene. Queda de nosotros que nosotros podamos entender esto y pongamos cartas sobre la mesa y tomemos este asunto en serio. Muchas personas están acostumbradas a que cuando llegan los inviernos crudos en muchos países, tienen que estar cargados de leña hasta el techo para calentarse y para cocinar, para calentar agua. Mas hay sistemas que son más económicos. Cuando nosotros vivíamos en el estado de Maine, en Estados Unidos, frontera con Canadá, siempre en los inviernos cerrábamos una parte de nuestra casa y nos manteníamos en un lugar pequeño. Ahí ya no teníamos que gastar tanto en lo que es la leña, sino que con poco nos calentábamos y permanecíamos ahí hasta que pasaba el tiempo del frío. Se usaban estufas que fueran gastonas en cuestión de lo que es la leña. Y entonces viene lo que se llaman rocket stove o estufas cohete. Y estas estufas, usted con 2 o 3 varitas pequeñas de árbol, ¿verdad? Ya tumbado previamente, pues usted puede tener ahí sus alimentos calientitos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la economía. Muchas personas se van al campo y están 2, 3 años construyendo su hábitat y no acaban. ¿Por qué? Porque han querido traerse toda la comodidad de la ciudad al campo. Y eso no es a lo que el Eterno nos está llamando. Hay que darle prioridad a lo que es prioritario. Usted hace un techo pequeño, usted ya ahí se cobija del frío, de la lluvia, de los animales, cuando usted está ahí descansando. Pero la alimentación, que es lo más importante, que el que máximo come o debiera comer es 3 veces al día, y los que comemos 2 veces, pues comemos también, ¿verdad? Durante el día necesitamos estos alimentos. Eso es lo más importante en lo que hay que ponerle atención. Conocer las plantas. No me vale que yo tenga un huerto completo de plantas si yo no sé identificarlas, no sé cómo usarlas. Es bien importante esto. Y es bien importante que entendamos todas las instrucciones que el Eterno nos ha dado y el porqué de esto, analizar del porqué de esto, porque de eso va a depender nuestra subsistencia en la parte que nosotros tenemos que hacer en el desenlace final de los eventos en este mundo. Así que, amados hermanos, el Eterno no nos está pidiendo nada que no sea vitalmente necesario para cada uno de nosotros. Y es importante que si nosotros queremos realmente obedecer al Señor y nuestro bien, hagamos caso. Las personas que viven en frío o lugares que sean pues más templados, pueden coger cualquier freezer y que ya ni sirva y pueden hacer un hueco, pueden enterrarlo, pueden ahí tener sus frutas, sus vegetales por más tiempo, pueden ponerle unas ventilaciones, unos tubos PVC, pueden prepararlo para que sea un freezer subterráneo y ahí usted puede tener sus alimentos seguros por más tiempo, en especial los alimentos frescos, las papas, todos los alimentos, ¿verdad?, que cosechamos de la tierra, sin necesidad de electricidad, sin necesidad de gas.
Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que aprenderlas desde ya. Cómo potabilizar el agua de lluvia, el agua de río, el agua de manantial, para que así no estemos expuestos a bacterias, parásitos. Entonces, hay una labor que hacer. Hay mucho que aprender en la escuela, en las materias del eterno Dios. Es mi ruego y oración que dejemos de estar mirando al mundo, que dejemos a un lado la comodidad y que pongamos empeño en lo que realmente es real. Y recordemos que lo que realmente es real es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Todo lo demás es ficticio. Todo aquello de lo cual yo dependa de afuera y no de lo que yo tengo acá, de lo que yo pueda hacer yo misma, es ficticio. Lo real es lo que yo puedo hacer, lo que Dios me pide que haga, y en eso es que vamos a tener bendición. Es mi ruego y oración que podamos entender esto y que en Cristo Jesús nos pongamos a hacer lo que realmente debemos hacer, invirtamos el tiempo en lo que realmente importa, en la preparación de nuestras vidas y ayudar a los demás también a que puedan entender esto para que ellos también puedan prepararse, todos aquellos que lo desean. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga.